ratifica la veracidad de la teoría del caso, pero además de las imputaciones que se han venido haciendo contra altos jerarcas y líderes del Estado. Estamos conectados con el ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado. Antonio, ¿qué significa lo que ha pasado ayer? Es decir, tienes a Jorge Barata, el capo de Odebrecht durante años en el Perú, bueno, y en Latinoamérica, diciendo públicamente ante jueces que le financió la campaña electoral a candidatos a la presidencia del Perú, y además dijo que no solo a presidentes, ¿no? A candidatos a congresistas, alcaldes incluso dijo. ¿Qué significa esto? ¿Qué implicancias tiene esta declaración, Antonio? Mira, Nicolás, gracias. Tiene implicancias en diversos ámbitos. Yo señalaría por lo menos Exitosa. dos o tres. El primero, el ámbito procesal, confirma la estrategia y el trabajo llevado a cabo por el equipo especial de fiscales del caso Lavallato. En segundo lugar, ratifica la veracidad de la teoría del caso, pero además de las imputaciones que se han venido haciendo contra altos jerarcas y líderes del Estado. Y en tercer lugar, confirma que el instrumento de la colaboración eficaz es realmente útil a la hora de desentrañar y llevar a cabo estos procesos complejos. Y en lo político, bueno, es un golpe muy grande para los heraldos de la impunidad, ¿no? Los que han venido pregonando todos estos años que todo esto es falso, empezando por los protagonistas, ¿no? Que han negado sistemáticamente y cínicamente y con gran hipocresía política que habían recibido estos sobornos, ¿no? Claro, porque ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Porque hay mucha gente que se ha sorprendido con la declaración de Barata porque no estaba programada. Incluso cuando tú te das cuenta, cuando él está hablando, él dice, lamentablemente no tengo los números porque no sabía que me iban a preguntar sobre esto. Lo cual significa, digamos, por decirlo en términos coloquiales, que José Domingo Pérez y el equipo Lavajato le sacó la vuelta a la resolución de Brasil, ¿no? Porque le pregunta están hablando del metro y de cómo se tejió la red de corrupción para el metro de Lima, y de pronto le preguntan si pagó sobornos, el abogado dice, ¿no? Si financió campañas, el abogado pretende impedir que lo diga y el juez dice, no, si lo diga, si es parte del contexto que queremos entender. Y suácata, Por suelta toda la supuesto. información. O sea, eso, Por supuesto. ¿no? Sí, por supuesto, Nicolás. El fiscal Pérez, José Domingo Exitosa. Pérez, y el equipo de fiscales han tenido que navegar en aguas muy difíciles y, como tú bien dices, ha sorteado y desarrollado una estrategia en el interrogatorio que le ha permitido obtener estas respuestas, pese a los cuestionamientos de la defensa. De otro lado, también es importante señalar que evidentemente Barata usa un lenguaje elíptico, un lenguaje sutil, ¿no? Entre comillas, para denominar aportes a los sobornos y así, ¿no? Trata de entrar en terrenos ambiguos y por eso es que el interrogatorio de la Fiscalía trata de centrarlo, ¿no? Yo creo que hace muy bien la Fiscalía y ha logrado los resultados que se obtenían. Y finalmente, contrariamente a lo que se había dicho de parte de la posición de la defensa, etcétera, que tan pronto conocieron la decisión adversa de la Corte Suprema de Brasil en los casos que conocemos, etcétera, que favorecían a Lula da Silva y a otros altos dignatarios en la región, contrariamente a lo que nos indicaban que los jueces peruanos tenían que obedecer a rajatabla de la resolución de Brasil, la judicatura peruana ha demostrado dignidad y ha demostrado autonomía y ha demostrado que no es ningún satélite de la Corte Suprema brasileña. Que la Corte Suprema brasileña quiera proteger con impunidad a Lula da Silva y a Dilma Rousseff es su problema, no es nuestro. Claro, porque además el gran problema que mucha gente, a mí me sorprendió que gente celebrara que la decisión de la justicia brasileña en el sentido de que no se podía declarar sobre este tema, ¿no es cierto?, de los archivos Drowsy y My Web Day. Y en realidad, Exactamente. el gran problema que había acá, y yo creo que es importante reiterarlo, Antonio, es qué es lo que iba a decir Marcelo Odebrecht. ¿Le dieron plata a Ollanta Humala? Sí. ¿Cuánto? $3 millones. ¿Por qué? Porque me lo pidió Lula. Exitosa.
porque me lo pidió Lula. Es lo que ya dijo además Marcelo Odebrecht, ¿no? Y lo ha confirmado Barata, porque además el escenario en el que se produce esta decisión es conflictivo. Porque Barata decía, no, pero si es un chavista, Ollantumala, ¿cómo le vamos a dar plata a él? Nuestra candidata es Keiko. O sea, eso es lo que han pretendido impedir. En realidad estaban protegiendo no solo a Humala, estaban protegiendo al propio Lula, que con una declaración de esa naturaleza iba a tener problemas serios con la justicia brasileña, ¿no? De los que hasta ahora se ha podido librar, ¿no? Sí, lamentablemente de la que se ha podido liberar hasta ahora, exactamente. Uno no se explica la corrupción en Toledo, en Ollanta Humala, etcétera, y en otros países, en Panamá, en República Dominicana, si no es con la intervención directa de Lula da Silva. Es muy evidente. Sin embargo, reitero, la Corte Suprema de Brasil celebró un pacto de impunidad con él, con este nuevo gobierno, y bueno, pero reitero, ese es problema de los brasileños, ellos verán cómo lo resuelven. Pero nosotros no somos ni una subsidiaria, me refiero al sistema de justicia del Perú, no es ni una subsidiaria, ni tiene por qué hacer, digamos, aceptar las indicaciones o instrucciones que le pudiera señalar la Corte Suprema de Brasil. Y tenemos autonomía, tenemos soberanía judicial y tenemos política judicial que va de la mano con políticas de Estado, de lucha contra la corrupción, etcétera, etcétera, ratificadas por instrumentos internacionales que el Perú ha suscrito, la Convención de la ONU contra la corrupción, etcétera. De tal manera que yo creo que ha sido una diligencia muy importante, reivindica, reitero, la independencia del Poder Judicial peruano, su dignidad, reivindica el trabajo de los fiscales que ha sido tan denostado y descalificado todos estos años y pone pues sobre la mesa quiénes son los verdaderos perpetradores, ¿no? De este patrón criminal empresarial y de delincuencia de poder, ¿no? Nuestros políticos de siempre, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué implicancias va a tener esta declaración en los otros procesos? Por ejemplo, en el caso de Ollantumala, porque el que Jorge Barata diga, a Ollantumala le dimos $3 millones y lo diga en medio de un juicio ante un juez, lo cual queda registrado, ¿no es cierto?, como parte del proceso. ¿Qué implicancias tiene en el juicio contra Ollantumala y Nadine Heredia? Bueno, tiene implicancias muy directas y muy trascendentales, porque en el contexto de la extradición de Fujimori había una institución que estaba radicada en el Código Procesal Civil, que se denomina prueba trasladada, no estaba incorporada en el entonces Código de Procedimientos Penales, pero hoy día sí lo está en el nuevo Código Procesal Penal, en la prueba trasladada. Entonces lo que se deberá hacer por parte de la Fiscalía es recurrir a esa institución, a la cual nosotros recurrimos en el contexto de la extradición, la prueba trasladada, para incorporar pruebas de diversos casos y procesos, en este caso, lo que ha dicho el señor Barata, al caso, al proceso, al juicio contra el señor Humala y otros procesados. Claro, porque lo que tenemos es que en el juicio, en el proceso contra Humala, en la investigación, en la fase de la investigación, se dieron declaraciones, ¿no es cierto? O sea, el propio Barata declaró lo que ha dicho ayer. Lo que pretendían impedir es que esa misma declaración la dé en el juicio de Humala. Bueno, ya la dio en el juicio del Metro. Entonces, prueba trasladada, ¿qué es, Antonio? Que tú puedes agarrar lo que dijo en el juicio del Metro y decir, esta es la confirmación de lo que dijo en la investigación y en las declaraciones ante la Fiscalía. Y por lo tanto vale como prueba. Es un traslado, sí, es un traslado legítimo y lícito en el marco de la normativa procesal penal sobre prueba, que me parece está en el artículo 155 en adelante del nuevo Código Procesal Penal. De tal manera que acá no puede haber un cuestionamiento sobre incorporación indebida de pruebas que vulneren el debido proceso de los acusados, de los procesados. De tal manera que es una institución ya, como digo, regulada en el nuevo Código Procesal Penal. En nuestra época, no estando así regulada, no obstante la usamos y fue aceptada por la Corte Suprema Peruana en el caso de la extradición de Fujimori. Ahora, hay, aparte de Odebrecht, otras empresas, incluyendo las nacionales, que han reconocido el aporte para las campañas e incluso el pago de comisiones ilegales, ¿no es cierto? Y esto, claro, lo que va a generar en lo que se refiere al financiamiento de campañas es que van a decir, ya pues, después de haberlo negado durante años, ¿no? Van a decir, ya pues sí, se recibió el dinero, pero el dinero era, en ese momento no era delito no declarar la recepción de ese dinero. Eso es un argumento que puede considerarse como admisible
desde tu punto de vista? Porque lo van a usar como argumento de defensa. Es un argumento de defensa, es obvio que lo van a usar, pero es un argumento débil, porque no estamos hablando de la figura que se incorporó en el Código Penal peruano en el año, me parece, agosto del 2019, sobre delito de financiamiento prohibido de campañas a partidos políticos. Estamos hablando de las figuras de lavado de activos vinculadas a actividades criminales de abuso, como en este caso fueron las de corrupción, porque la fuente, el delito fuente, suelen ser las actividades del delito de lavado de activos, suelen ser las actividades de abuso, de extracción, de producción, estas últimas como tráfico de drogas, trata de personas, etcétera. Entonces yo creo que esa es una tesis muy débil y que no va a prosperar. No, porque además hay todo el mecanismo para la extracción del dinero que implica, yo supongo, también un fraude contra la administración de personas jurídicas, ¿no es cierto? Porque han sacado dinero para el pago de comisiones ilegales o para hacer un fondo para pagar corrupción con información falsa, ¿no es cierto?, con respecto a cuál era el destino de ese dinero, y han extraído el dinero de las empresas irregularmente, lo han vuelto efectivo y en efectivo han pagado el financiamiento de las campañas y no lo han declarado ni a sus empresas, ni a la autoridad tributaria y menos a la autoridad electoral. O sea... Exactamente. Yo me imagino, no soy un especialista, pero en ese tránsito es que un dinero de origen legal se convierte en ilegal, ¿no? Claro, en general se trata de darle apariencia de legalidad a una fuente de producción criminal que produce en este caso dinero. No solo es dinero, pueden ser otras cosas, pero en este caso es dinero que ingresa al mercado financiero de manera supuestamente legal. Por supuesto que hay una serie de infracciones, como tú bien has señalado, de manera muy precisa, de carácter administrativo, tributario, incluso electoral. Pero digamos, las tesis de la Fiscalía más importantes son las vinculadas a delitos más graves, ¿no? Que son los que están siendo, los delitos por los que están siendo procesadas estas personas, o lo serán en las siguientes las personas que pudieran estar involucradas en esos hechos. Pero yo creo que esta declaración de Barata es la declaración, más importante, ¿no? Una declaración madre, por así decirlo, fuente, que va a originar una serie de desencadenamientos procesales en otros casos que lleva a cabo el equipo especial Lavallato con la Procuraduría Especial Lavallato, ¿no? No, cuando además empiecen a sumar las otras confesiones, ¿no es cierto? Porque no es solo Barata el que va a hablar en estos juicios, ¿no es cierto? Sino son otros implicados que van a decir más o menos lo mismo, ¿no es cierto? Ahora, sí. El tema, tú dices, esto de alguna manera es una victoria del equipo especial Lavallato, que ha estado sometido a una, a una artillería pesada, ¿no? Y para nadie es un secreto tampoco que la fiscal de la Nación ha estado sometida a presión para que saque al equipo especial Lavallato, para que saque a Rafael Vela y a José Domingo Pérez del equipo especial Lavallato, y me imagino que a Germán Juárez y que a algunos otros fiscales del equipo, ¿no? Pero esto cambia la situación, ¿no? O sea, ¿qué piensas tú sobre esto? O sea, porque hay que reconocerlo, Antonio, ¿eh? La fiscal de la Nación ha estado sometida a presión, pero no los ha sacado. No los ha sacado. Sí, eso es muy cierto, Nicolás, y eso hay que reconocerlo, como bien señalas tú. En efecto, el Ministerio Público no tiene por qué por aceptar injerencias o presiones indebidas, ¿no? Hay estándares internacionales muy claros. Precisamente ayer el sistema de las Naciones Unidas, con ocasión de este ataque a la Junta Nacional de Justicia que ha hecho el Congreso, ha enarbolado uno de esos estándares, ¿no? Los referidos a los principios básicos sobre la función de la judicatura. En el caso del Ministerio Público hay otros estándares aplicables, como las directrices sobre la función de los fiscales. Y en esas directrices se establece claramente que los ministerios públicos no deben aceptar presiones indebidas externas a la institución, y tampoco quienes hacen parte de los poderes del Estado deben hacer esas presiones. De tal manera que la posición normativa
institucional ética, digamos, del Ministerio Público está salvaguardada plenamente por una normativa no solo nacional, sino internacional. Exitosa. Y por tanto, la fiscal de la Nación debe, en efecto, ante lo que tú bien señalas, es una legitimación del trabajo de los fiscales, debe más bien, en vez de hacerlos investigar por los órganos internos del Ministerio Público, darle su explícito y claro apoyo. Digamos, hay diversas formas de pasar a la historia y yo estoy seguro que la fiscal de la Nación no va a querer pasar a la historia como cierta fiscal de la Nación que se prestó al servicio de una dictadura. Entonces esperamos una reacción de respaldo al equipo especial Lavallato, que creo que ha logrado un importante éxito con este testimonio del señor Barata. Una pregunta final, Antonio, aprovecho que estás conectado. ¿Cómo no, sobre Nicolás? la decisión del día de ayer de abrir una investigación sumaria contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia en el Congreso. Algunos consideran, bueno, ¿qué opinas tú? O sea, ¿tú piensas que es una intromisión indebida? O sea, ¿es legítimo, es constitucional lo que están pretendiendo hacer? No, Nicolás, para nada. Esto no tiene ninguna legitimidad constitucional. Es un atropello absoluto. Es una bravuconada de un Congreso deslegitimado. Un Congreso que, permíteme usar el título de una obra de León Tolstoy, una obra de teatro, el cadáver viviente. Es un cadáver viviente el Congreso. El Congreso ha sido ya disuelto en las mentes y en los corazones de la ciudadanía peruana. Ya no existe. Puede existir en los papeles, ahí en el edificio, pueden seguir cobrando su sueldo, pero ya nadie cree en ese Congreso, con ese presidente, un personaje absolutamente impresentable, defendido por los partidos que están ahí sentados. De tal manera que lo de ayer es muy grave, no debe pasar, va a tener consecuencias enormes, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Y ya se ha pronunciado, como sabes, el sistema de las Naciones Unidas. Seguramente se pronunciará la Relatoría Especial sobre la función de los jueces y abogados. Seguramente eso tendrá repercusiones en el examen periódico universal, otros procedimientos especiales y del sistema universal y del sistema regional interamericano se pronunciarán. De tal manera que eso es una gravísima decisión, una perfecta estupidez, perdóname que lo diga de esta manera, por parte de quienes están en un Congreso que hoy, reitero, ante el corazón y la mente de los peruanos, está ya disuelto, ya no existe, no tiene legitimidad absoluta. Eso hay que decirlo con toda claridad. Ahí lo dejamos. ¿Ah? Nada que decir. Listo, Nicolás. Un abrazo, Antonio. Muchas gracias. Un abrazo.